Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer este conejito. Es un conejo, la verdad, muy sencillo, con materiales pues económicos, y no son muchos tampoco los que se van para realizarlo. Entonces espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Espero que durante todo el video comentes qué tal te parecen las técnicas que te voy a compartir el día de hoy. Mil gracias a todas las personas que nos acompañan, a las personas que están en el chat, a los que nos regalan su me gusta, a los que comentan, a los que se suscriben, a los que comparten. Mil gracias. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y para el trabajo de hoy necesito, este se llama polar, o también le llaman pañolensi, otros le llaman fleece. Sí, es de la que es muy suavecita, sí, es muy suavecita, que es como vaporosa. Esa es la que voy a utilizar en esta ocasión. Aquí sí tengo un poquito de fieltro, del que es suave, en color rosado, porque necesito hacer la pieza de la nariz, que es muy pequeña, entonces un retazo nos sirve. Algodón de relleno y lo correspondientes a los colores de las telas o de lo que vayamos a trabajar, que igual aquí lo pueden ver, blanco, tengo marrón y un poquito de rosado. Dos chelines o limpiapipas de color blanco, una cinta decorativa, que de pronto puedo cambiarla, de pronto una que sea más ancha, ahorita miro si de pronto la tengo para ponerle, un poquito de rubor, tijeras, silicona caliente y los ojitos, depende del tamaño que me quede. Voy a utilizar o estas cascaritas, que yo muchas veces se las he mostrado, unas cascaritas, pueden ser esferas, botones, si no tienen de estas cascaritas, o estos que vienen así tipo tornillo. Lo voy a utilizar cualquiera de los dos. Ya a uno de ellos le quité el tornillo porque yo normalmente les quito los tornillos. Recuerda igual que la lista de materiales, sí, que siempre la dejo ahí en la descripción. Moldes no vamos a usar muchos, pero igual las medidas y todo se las dejo allí. De pronto les dejo el enlace del blog para que vayan, miren las medidas. Y las orejitas sí vamos a necesitar un molde, entonces para que copien las orejitas. Bueno, con esto comenzamos. Bueno, aquí les voy a ir mostrando, porque este muñeco, este conejito, está hecho a base de puras bolitas, de puras esferas o pompones que voy a realizar en tela. Por ejemplo, esta, que es la que corresponde al cuerpo, tiene una medida de 24 centímetros y necesito una. La que corresponde a la cabeza es una pieza también y es de aproximadamente 20 centímetros, una. Para las patitas y son cuatro piezas, y estas las necesito de 13.5. listo, 13.5, 13 centímetros está bien, de ellas son 4. Y para la cola, que es un solo pompón, es de 8 centímetros. Listo, entonces ahí ya pudieron ver las piezas que vamos a necesitar en este paso. Me faltan las orejas, ahora se las muestro porque necesito ver primero el tamaño de cómo me va a quedar el conejo. En este paso vamos a hacer lo mismo en todas las piezas, ¿sí? En total son 7 piezas, en todas las 7 circunferencias vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, ahora voy a tomar todas las piezas y lo que voy a empezar a hacer es introducir la aguja de forma intermedia. Listo, va a hacer costura, introduzco, saco, así por todo el contorno. Entonces lo vamos a zurcir o fruncir, porque le llaman diferente en cada país, pero lo que significa es que vamos a pellizcar, por decir así, la tela. Hacemos como una especie de bolsa, la relleno y la sello. ¿Listo? Eso vamos a hacer exactamente con todas las circunferencias. Bueno, aquí ya estoy terminando. Aquí esta es la del cuerpo. Miren que por todo el contorno lo hice así. Entonces ahora miren que él queda como una bolsita. ¿Listo? Como una bolsita queda. Entonces yo voy a empezar a alar un poquito el hilo. Dejo el espacio, un espacio para poder rellenarlo. Y cuando esté bien relleno, entonces ya lo sello. ¿Listo? Hay personas que también esto lo hacen con una puntada que se llama puntada envolvente. La verdad no sé si interfiere en que el hilo, yo uso hilo normal, hilo de modistería. No sé si de pronto sea un poquito más suave ese tipo de hilo y desliza muy bien. Este no me desliza muy bien, entonces no me sale, entonces yo no me voy a complicar y les enseño entonces así, surciendo. Entonces ahora lo que voy a hacer
es rellenarlo. Recuerden que quede bien rellenito, bien relleno. Y esto es lo mismo que voy a hacer con todas las piezas que les acabé de mostrar. Entonces rellenamos muy bien y lo voy apretando. ¿Listo? Miren, más o menos este va a ser el tamaño del cuerpo. Si lo quieren más grande, pues ustedes amplían todas las medidas como les he enseñado en el video de ampliar a escala. ¿Listo? Entonces, pero así queda un tamaño bueno para regalar o para vender. Bueno, aquí ya tengo las 7 esferas, la que corresponde al cuerpo, la cabeza, las patitas y la cola. Listo, a todas les hice exactamente lo mismo. Ahora voy a tomar 2 esferitas de ellas, cualquiera, porque las patas son exactamente iguales, y le voy a hacer como los dedos. Listo, vamos a hacer como los deditos. Entonces las voy a acomodar. Normalmente estos pompones a veces no quedan tan redondos, uno normalmente les da como la forma, pero en este caso yo lo necesito que sea un poco más ovalado, listo, para poderle dar forma a las patitas. ¿Qué hice? Bueno, tomé una aguja. Esta aguja mide aproximadamente 7 centímetros. Esta es una aguja, les llaman agujas capoteras, tiene una medida de 7 centímetros, su ojo es amplio, y lo que hice fue que enhebré 5 hebras de hilo, 5, la pasé por el ojo, los llevé hasta el otro extremo y lo anudé. Miren que aquí pueden ver el nudo grande porque necesito que no se vayan a soltar. Entonces quiere decir que en total van a quedar 10 hebras. ¿Listo? Hilo normal, yo no utilizo ni hilos encerados ni hilos raros, solamente hilo de costura de modistería, pero que sean de buena calidad. ¿Qué voy a hacer? En la parte de atrás voy a introducir el hilo y voy a cruzarlo así, como si tuviera 3 deditos. ¿Listo? Entonces voy a introducirlo acá atrás, lo saco y pongo por debajo para que se quede ahí justo, lo saco en el medio, donde está el moño, que es como una cebollita, allí lo voy a sacar en el medio, y miren que como el nudo es grueso, entonces se me va a quedar allí, y lo voy a traer hacia adelante, miren, así, y vuelvo y lo cruzo por el mismo, por donde estaba el nudo, por ahí mismo lo voy a introducir, y vuelvo y lo saco en el centro. Bueno, así quedaron entonces las patitas delanteras. A las traseras no les voy a hacer el mismo efecto. Ustedes verán si lo hacen, pero la verdad no es como muy necesario. Entonces así ya queda. Ahora ya hice el molde de las orejas, que les dije al principio que necesitaba saber aproximadamente de qué tamaño era la cabeza para saber más o menos de qué tamaño iba a ser las orejas. Entonces aquí tengo 4 piezas. O sea, puse 4 piezas de tela y voy a cortarla casi a ras de molde. Si dejo de pronto 1 o 2 milímetros, pero entonces estoy cortando casi a ras de molde para que me salgan las 4 piezas. Cada orejita necesita 2, entonces aquí aprovecho y voy cortando. Y si quieren lo cosen. En esta ocasión lo voy a hacer las voy a unir con silicona caliente por agilizar de pronto un poquito el trabajo, pero lo pueden coser también.
Bueno, ya tengo las orejitas y como les dije, en esta ocasión las voy a pegar con silicona. Entonces por todo el contorno voy a aplicar silicona, casi en el borde, menos en la parte baja, porque necesito luego darle vuelta a la pieza. ¿Listo? Entonces aquí pego una, la dejo secar muy bien. Bueno, ya lo dejé secar muy bien, listo, pegué. Recuerden que también pueden coser y voy a dar vuelta a la pieza. Como esta tela es suave, entonces es muy fácil para dar vuelta a la pieza y que quede la pieza bien, listo, y pegan bien. Este fleece o polar, que también le llaman así, bambino también, que es muy suavecita. Vamos a darle vuelta. Ahora voy a usar los chelines o limpiapipas. Recuerdan que les dije al principio que los necesitaba entre los materiales. Este lo voy a introducir en las orejas porque necesito que cuando yo le dé forma a las orejitas, por ejemplo, yo pueda doblarlas, pueda hacerle, ¿sí?, formas así. Pues esto permite que sea con el chelín o limpiapipas. Bueno, ahora tengo la cabeza. A la cabeza también intento darle una forma más ovalada, que no quede tan redonda. El moñón, ¿sí?, o lo que se ve como una cebollita, queda atrás. Y ahora lo que voy a hacer es, con las orejas, aún no las he terminado aquí de coser ni nada, las voy a pegar en la parte superior, ¿sí?, con un poquito de silicona, y luego sí voy a pasar unas puntadas, así como he hecho en otros trabajos, que lo que hago es sujetar con la silicona, pero luego paso unas costuras. Listo, entonces aquí aplico solamente un poquito, que es como para que se sostenga, y luego coso. Entonces voy a ingresar, aquí está sujetando solamente un poquito. Listo, voy a poner por detrás la aguja y empiezo a hacer puntada invisible. Lo que hago es que tomo de la cabeza y la oreja, de la cabeza paso a la oreja, hacia la izquierda, bajo, hacia la izquierda, arriba, hacia la izquierda, y así por todo el contorno de la oreja. Va a quedar muy bien unida a la cabeza. Listo, y se va a ver estético. Listo, se va a ver bonito. Bueno, ahora ya después de haber cosido las orejas, miren cómo quedan, y ellas quedan que les puedo hacer formas, por decirlo así, ponerlas las dos hacia abajo, sí, por el alambre que queda dentro de las orejitas. Entonces ahora ya voy a empezar a trabajar lo que corresponde a los ojos, la nariz. Por ejemplo, la nariz la corté en fieltro. En el molde les dejo en la hojita donde están los moldes les dejo cómo es la forma de la naricita, si la quieren cortar en fieltro, o si no, compran plásticas y le ponen. Yo en este momento no la tengo, entonces voy a poner aproximadamente dónde va a ir la nariz. Lo voy a marcar con el bolígrafo termoborrable para saber dónde la voy a poner. También voy a ubicar dónde estarán los ojos.
Entonces digamos que les voy a poner diagonal de la nariz. Señalo. ¿Por qué? Porque voy a hacer como unas pequeñas hendiduras, así como unos hoyitos para que se vean más hundida la cabeza del conejo. Y también, por supuesto, voy a hacerle unas cejas. A veces se pueden hacer, a veces no. Eso es decisión de ustedes si quieren hacerle cejas o si no le quieren hacer las cejas. Entonces digamos que yo por aquí voy a hacer los pequeños hendiduras. Y teniendo en cuenta eso, voy a poner por ejemplo aquí uno de los ojitos. Luego de que haga las hendiduras, voy a mirar cómo ubicar las cejas. ¿Listo? Entonces yo ya tengo aquí la aguja con el hilo. Estoy utilizando hilo de color café, de color marrón. Por el ojo de la aguja inserté 2 hebras y cuando lo anudo, quiere decir que me van a quedar 4. El hilo que utilizo, les vuelvo a repetir, es un hilo normal de modistería. Entonces voy a ponerlo en uno, lo voy a introducir un poquito para que tome algodón y lo llevo hasta el otro punto del ojito. Esto es para que quede un poco hundido. Bueno, paso la aguja varias veces de lado a lado, 4 veces aproximadamente, y miren que se hacen los hoyitos. Entonces ahora voy a poner, por ahora, no los voy a pegar todavía, voy a poner los ojitos y voy a dibujar las cejas, ¿listo? Para que me queden centradas. Bueno, ya luego, como pudieron ver, saqué el hilo en el punto donde señalé que iba a ir la nariz y a partir de allí lo único que voy a hacer es una línea hacia abajo que sería como señalando la trompita del conejo, ¿listo? Como señalando donde va la boca. Yo unas veces les he hecho boquitas en forma de 3, ustedes verán si lo hacen. Aquí solamente voy a hacer es esta parte y luego también voy a hacer los bigotes. Para el bigote lo que voy a hacer es que anudo para evitar de pronto que se me vaya a soltar el trabajo que he hecho. Entonces voy a hacer un nudo, envuelvo la aguja 2, listo, y puedo sacar por ejemplo este bigote así. Y hago varios nudos aquí mismo, en el mismo centro donde hice este nudo hago los otros. Y puedo sacar 2 más hacia acá y 2 hacia el otro lado. Y así puedo hacer los bigotes, los pueden hacer en nylon o si quieren los cosen, que queden así cosidos en el cachete, en la mejilla y también les queda bonito. Bueno, como vieron, lo único que hice fue nudos y llevar hacia un lado, nudo y llevar hacia el otro, y ahora con silicona pego la nariz.
Como voy a poner silicona, todos los nudos van a quedar pegados a esa silicona y así no hay forma de que se suelten los bigotes. Mientras seca, entonces también voy a pegar los ojos. Recuerden que a los ojos les quité el tornillo. Pueden poner botones, pueden poner esferas de estas cuentas con las que se hace también bisutería. Si hay muchas formas de ponerle los ojitos, los que ustedes quieran. Bueno, aún faltan algunos detalles como darle un poquito de color a las mejillas, a las orejas. Ya dividí los bigotes con el extremo con la punta del alfiler y entonces así nos quedan los bigotes. Miren cómo va quedando la carita del conejo. Bueno, ahora entonces voy a empezar, esos detalles se los voy a dar al final. Voy a empezar a armar ya el conejo como tal. Entonces, por ejemplo, aquí tengo lo más redondo que se pueda. En la parte baja voy a poner las patas delanteras, miren, así, en esta posición. Las voy a pegar inicialmente con silicona y luego le doy unas puntaditas para que quede mucho más firme, ¿listo? Luego de eso ya pegaríamos la cabeza o pegaríamos las patitas de atrás, ya cada uno decide en qué orden lo hacemos. Bueno, aquí ya lo pegué y procuren que el moñón no se note tanto. Igual por eso les recomiendo coserlo un poco con aguja e hilo, porque esto ayuda a que quede mucho más pegado, por decirlo, unido al cuerpo y no se va a notar. Otras personas cuando hacen este estilo de muñecos, lo pegan sobre cajas, sobre una base, en un arreglo floral, o sea, muchas cosas. Entonces al quedar pegado sobre una base, las imperfecciones no se van a notar. Pero si es un muñeco que van a obsequiar y no va a ir pegado sobre nada, entonces ahí el plan B es tomar un poquito de hilo de aguja, unir un poco más y esto no se va a notar. ¿Listo? Entonces vean, aquí les voy a mostrar. Vamos a hacer la misma puntada que hicimos con las orejas, hacia las patas, a la izquierda, hacia el cuerpo, a la izquierda, hacia las patas, a la izquierda. Y así hasta que no se nos vea o no se nos note tanto la unión del moñón de las patitas al cuerpo. Bueno, entonces miren en la parte baja que yo lo cosí y entonces ya no se ve el moñón, por decirlo así, ya no se ve la imperfección. Ahora lo que voy a hacer es las otras patitas las voy a pegar, pero voy a buscar que el moñón quede pegado hacia el cuerpo y no se vaya a ver en la parte baja. ¿Listo? Entonces lo voy a pegar aquí con silicona. Lo mismo voy a hacer a este lado, ¿sí? Los voy a sostener así y luego doy también unas puntaditas para evitar que se vea de pronto el pegamento o de pronto se vaya a ver mucho la parte donde se ha pegado. ¿Listo?
Listo, ya quedaron entonces las patitas también cosidas. Listo, las pego primero con silicona, luego le paso una costura para que queden mucho mejor, más firmes. Y ahora en la parte de atrás le pego la colita. Lo mismo, aplico silicona, sujeto, sostengo bien y luego por todo el contorno hago una puntada invisible y listo. Bueno, entonces ya también la cola quedó lista, ya quedó cosida, pegada y cosida. Y ahora ya es el turno de la cabeza. Miren cómo es. Aquí voy a aplicar buena silicona, bastante silicona. Voy a sujetar muy bien hasta que seque. Y luego también en la parte superior o donde pueda hago unas puntadas para que quede mucho más firme. ¿Listo? Entonces aplicamos buena silicona y sujetamos. Listo, aquí pueden verlo, le hice unas puntadas. Si ven de pronto algún hilo de silicona se lo pueden retirar y listo, ya queda entonces el conejito. Ya lo que procede es a ponerle un poquito de color para que no quede tan pálido. Entonces yo tengo de estas brochitas de espuma y un poquito de rubor con el que nos maquillamos, por decirlo así, y le voy a poner aquí en las mejillas para que no se vea tan blanco, se vea con un poquito de color. Y también en las orejitas, ¿listo? Voy a hacer exactamente lo mismo. Luego le arreglo los bigotes todo el tiempo se desordenan, no se preocupen por eso. Ya luego ustedes lo organizan y vuelven y quedan en su lugar. Bueno, ahora ya lo que hice fue ponerle un moñito en el cuello y así tapa de pronto la imperfección de la unión de esas dos piezas. Y también recuerden que, por ejemplo, con el chelín, miren cómo ustedes pueden doblar las orejitas. Le hice un moño sencillo para ponérselo aquí, o también lo puedo poner en el que está doblado, como ustedes prefieran. Esta también la puedo doblar un poquito si quiero y lo voy a decorar solamente con el moñito para que quede así muy coqueto. ¿Listo? Y listo, amigos, entonces así miren cómo queda el conejito con piezas muy sencillas. Solamente, como pudieron ver eran piezas circulares de tela que ponemos un poquito de detalles y miren cómo va quedando entonces el conejo o coneja, como ustedes quieran. Si lo quieren en azul lo ponen en azul, moños en amarillo, en verde, lo que ustedes prefieran. Recuerden que el conejito, la verdad, es un animal muy versátil que podemos utilizar para fiestas de bautizos, el primer cumpleaños, para primeras comuniones, en Pascua por supuesto, en Halloween, poniéndole otros accesorios también queda muy lindo, muy divertido. Entonces espero que lo pongan en práctica, que sea de ayuda. Y si es así, entonces recuerda que para apoyar nuestro trabajo, regálanos tu me gusta, que es totalmente gratis. Suscríbete allí en el botón rojo, que también es gratis, allí donde dice suscribirse. Comenta y por favor comparte, que eso nos ayuda muchísimo. Si también de pronto quieres hacer algún aporte a nuestro trabajo, recuerda que ya existe para YouTube los super stickers, los super chats, los super gracias. Ahí puedes hacer tus aportes también a partir de $1, $1.50 aproximadamente. Y eso también nos ayuda mucho para comprar insumos y poder compartir mucho más. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.